La dama de las camelias, Alejandro Dumas. A la hora señalada acudí al remate que debía tener lugar en la calle de Antín. Desde la puerta se oían los gritos de los subastadores. La casa estaba abarrotada de curiosos y damas de la alta sociedad se codeaban con lo más selecto del vicio elegante, ansiosas de asomarse discretamente a las puertas de un mundo cuyos secretos placeres tal vez envidiaban. La duquesa de F se codeaba con la señorita de A, uno de los más lamentables ejemplares de nuestras cortesanas. La marquesa de T trataba de comprar un mueble que también interesaba a la señora de D, la adúltera más bien vestida y más célebre de nuestra época. El duque de I, de quien se sospechaba en Madrid que se arruinaba en París y en París que derrochaba su fortuna en Madrid, siendo la verdad que en ninguna parte gastaba ni siquiera sus rentas, hablando con la señora de M, que es una ingeniosa cuentista que de cuando en cuando se digna escribir lo que dice y firmar lo que escribe, mientras cambiaba miradas confidenciales con N. Esa hermosa paseante de los Campos Elíseos, vestida casi siempre de rosa o de azul y de cuyo coche tiraban dos hermosos caballos negros que Tony le ha vendido en 10.000 francos y que ella le ha pagado. Y en fin, la señorita de R, que con su solo talento consigue el doble de lo que las mujeres del gran mundo obtienen con su dote y el triple de lo que logran las otras con sus veleidades, había ido a pesar del frío con el propósito de hacer algunas compras, y ciertamente no era a ella a quien con menos interés se observaba. Se reía y se hablaba fuertemente, y los subastadores gritaban hasta enronquecer. Los comerciantes, que se habían posesionado de las sillas más próximas a las mesas de remate, trataban inútilmente de imponer el silencio, para efectuar su negocio con tranquilidad. Nunca hubo una reunión de esa índole más ruidosa y abigarrada. Yo me deslicé silenciosamente por entre el tumultuoso gentío que me llenaba de pena, porque no podía apartar de mi mente la idea de que todo aquel escándalo ocurría cerca de donde había fallecido la pobre criatura cuyas pertenencias se vendían para pagar las deudas que había dejado. Como había ido allí más por curiosidad que por deseos de comprar, me entretenía viendo las caras de los acreedores que se ensanchaban de orgullo cada vez que un objeto llegaba a un precio superior al que ellos habían establecido. Gentes honradas que habían negociado con los pecados de aquella infeliz, que habían obtenido a su costa grandes ganancias, que la acosaron con demandas judiciales en los últimos días de su vida, se acercaban ahora después de su muerte a recoger el fruto de sus honorables especulaciones junto con los intereses de su vergonzoso crédito. ¿Cuánta razón tenían nuestros remotos antepasados para señalar un mismo Dios a los mercaderes y a los ladrones? Vestidos, telas y joyas se vendían con increíble rapidez. Como nada de esto me interesaba, yo seguía observando. De pronto se oyó una voz. Un tomo preciosamente encuadernado y con cantos dorados titulado Manon Lescaut. En la primera página tiene una dedicatoria manuscrita. Su precio es de 10 francos. «¡12!», dijo una voz después de un prolongado silencio. «¡15!», exclamé yo. ¿Por qué hice esta oferta? No podría explicarlo. Tal vez por aquella dedicatoria manuscrita. «¡15!», repitió el rematador. «¡30!», gritó el primer postor, con un tono que parecía desafiar a quien subiese la oferta. Aquello parecía convertirse en una lucha. «¡35!», repliqué yo desafiante. «¡40! ¡50! ¡60! ¡100!». La fuerza con que pronuncié mi última oferta parecía batir a mi rival, quien, optando por renunciar a un combate que solo sirvió para hacerme pagar aquel libro 10 veces más de lo que valía, me saludó con gentileza, si bien un poco tarde, diciéndome: «¡Cedo, caballero!». Como no hubo ninguna otra oferta, se me adjudicó el volumen. Para evitar una nueva posible obcecación que hubiese satisfecho a mi amor propio, pero que sin duda haría perder el equilibrio a mi capital, mandé anotar mi nombre, pedí que separasen el libro y salí de aquel lugar. Una hora más tarde mandé recoger mi adquisición. En la primera página, y escrita con elegantes letras,
Leí la dedicatoria que el subastador anunciara. Únicamente decía: Manon a Margarita, humildad. Y la firma era Armando Duval. ¿Qué significaba allí la palabra humildad? ¿Sería que en la creencia del tal señor Duval, Manon reconocía que Margarita la superaba en la vida licenciosa o en la del corazón? Quizá lo último fuese lo más verosímil, porque en el primer caso sería una franqueza impertinente, que Margarita no aceptaría, por malo que fuese el concepto que se hubiese formado de sí misma. Más tarde salí a la calle y ya no me acordé del libro hasta la noche. Manon Lescaut es sin duda una conmovedora historia de amor que conozco en sus menores detalles, pero cuando la encuentro a mano no dejo de leerla una vez más, atraído siempre por el personaje que creó Presbot. Me parece tan real que a veces creo haberlo conocido. En el estado de ánimo en que me hallaba aquella noche, la involuntaria comparación que establecía entre Manon y Margarita proporcionaba un encanto especial a mi lectura, y mi perdón se trocaba en piedad, casi sin amor, hacia la infeliz joven a quien perteneciera el libro. Manon había muerto en un desierto, es verdad, pero en los brazos del hombre que la amaba con toda su alma, y una vez muerta él mismo cavó la fosa, la regó con sus lágrimas y enterró en ella su corazón. En cambio Margarita, pecadora como Manon y tal vez arrepentida como ella, había muerto rodeada de gran lujo, si no me engañaba lo que yo viera, pero también en medio del desierto del corazón, mucho más seco, mucho más grande y hostil que aquel en que recibiera sepultura Manon. Margarita, en efecto, según me habían dicho algunos amigos enterados de los últimos minutos de su existencia, no tuvo junto a su lecho de dolor ningún consuelo real durante los 2 largos meses que duró su penosa agonía. Cuando las imágenes de Manon y Margarita se esfumaban en mi mente, yo pensaba en las infelices que conozco, a las que veía ir cantando hacia una muerte semejante a la de aquellas. Pobres criaturas, si es un error quererlas, lo menos que podemos hacer es compadecerlas. Os apiadáis del ciego, que nunca vio la luz del sol, del sordo, que jamás oyó los acordes sublimes de la naturaleza, del mudo, que nunca pudo emitir la voz de su interior, y por un falso pudor no queréis compadeceros de esa ceguera del corazón, de esa sordera del alma, de ese mutismo de la conciencia que envilecen a la desdichada y que a su pesar la hacen incapaz de ver el bien, de escuchar al Señor y de hablar la lengua pura del amor y de la fe. Hubo escrito Marion Delorme, Musset, Bernard, entre mis lectores muchos están tal vez dispuestos a tirar a un lado este libro, en el que temerán no ver más que una apología del vicio y de la degradación, y hay que confesar que la edad del autor contribuye a favorecer esa creencia. Creo en la verdad de este principio. A la mujer a quien la educación no le ha mostrado el camino del bien, Dios le enseña 2 caminos que la conducen hasta él. Estos caminos son el dolor y el amor. Es penoso marchar por ellos. Las que se obstinan en seguirlos se ensangrientan los pies, se desgarran las manos, pero al mismo tiempo dejan colgadas en las zarzas de las orillas las galas del vicio, y llegan al fin del viaje con esa desnudez que no avergüenza delante del Señor. Los que encuentran a esas intrépidas viajeras deben ayudarlas y clamar que las han hallado, porque diciéndolo enseñan a las demás el camino que deben seguir. No se trata de poner en la puerta de la vida 2 carteles, uno que diga camino del bien y otro que indique camino del mal, y mostrárselos a los viajeros para que escojan. Es preciso enseñar, como Cristo a los perdidos, los senderos que van del segundo camino al primero, y ante todo es indispensable que la iniciación de la marcha no sea demasiado dolorosa ni parezca demasiado espantable. El cristianismo nos estimula a la indulgencia y el perdón en su magnífica parábola del Hijo Pródigo. Jesús era todo amor para esas almas heridas por las pasiones humanas, y quiso curar sus llagas extrayendo de ellas mismas el bálsamo necesario. Recuérdense las palabras que dirigiera a la Magdalena: mucho te será perdonado porque mucho has amado. Sublime perdón que debía despertar una fe sublime. ¿Por qué hemos de ser más severos que Cristo? ¿Por qué obstinados en las opiniones de este mundo que quiera parecer insensible para que se le suponga fuerte, rechazaremos como Él a esas almas
por cuyas heridas como la sangre enferma de un organismo se escurre el mal de su pasado y que no espera sino una mano piadosa que las cure y haga convalecer a su corazón? Me dirijo a mi generación, aquellos que no siguen ya afortunadamente las teorías de Voltaire, a los que como yo saben que la humanidad ha dado en los últimos 15 años uno de sus más audaces saltos. La ciencia del bien y del mal es ahora bien conocida. La fe resucita. Vuelve a reinar el respeto a las cosas santas y si el mundo no es completamente bueno, cuando menos ha mejorado. Los esfuerzos de todos los hombres inteligentes persiguen el mismo fin y todas las voluntades fuertes se dirigen al mismo principio. Seamos buenos, seamos indulgentes, seamos sinceros. Se es malo por presunción. Tengamos el orgullo de ser buenos y sobre todo no perdamos nunca la esperanza. No despreciemos a la mujer que no es mi madre, ni hermana, ni hija, ni esposa. No limitemos nuestro respeto a la familia, ni seamos indulgentes por egoísmo, ya que el cielo celebra con más alegría la llegada de un pecador arrepentido que la de 100 justos que jamás hayan pecado. Tratemos de alegrar al cielo. Él nos devolverá ese favor con usura. Adornemos nuestro camino con el placer de nuestro perdón para las perdidas por las debilidades humanas a las que tal vez salvará una esperanza divina. Y pensemos siempre que, como dicen los viejos, cuando nos recomiendan un remedio casero, si eso no cura, por lo menos no daña.